gracias, mi Dios, en esta hermosa hora que me permites poder llevar a cabo, Señor, la labor que me has encomendado, de predicar tu palabra, Señor, de enseñar tu palabra, que sea conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad humana. Mi Dios, permítenos poder trazar lo tuyo, Señor, las líneas tuyas, el alineamiento tuyo. Toma el lugar en esta hora, Señor, en lo que vayamos a hablar, que todo venga de ti directamente, que se desvanezca todo aquello que no viene de ti, Señor, con tu poder, porque es tu poder el que lo hace todo. Nosotros simplemente somos instrumentos, vasos de barro, Señor, donde está el tesoro más grande, para que la excelencia sea tuya y no de nosotros. Y ese tesoro es tu Santo Espíritu, que emite, Señor, lo que tiene que emitir y llegar al corazón que tiene que llegar. Yo te ruego que esta hora tomes el lugar en todo, mi Dios, en las habitaciones, en los cuartos de aquellos que en este momento se van a poder conectar, Señor, y poder escuchar tu mensaje. Ellos puedan estar preparados, esa tierra pueda ser fértil, Señor, donde la semilla pueda caer y pueda dar fruto, Señor, al 60, al 30, al 100%. Que sea la buena tierra, Señor. Que la semilla no caiga entre espinos, no caiga entre pedregales, no caiga en esa tierra dura, apermazada, que no puede penetrar, sino que las aves vienen y se la comen. No, mi Señor, que sea la buena tierra, esa cuarta parte, Señor, que recibió tu semilla y que dio ese fruto. Padre, desvanece cualquier Padre Celestial, cualquier cosa que quiera, mi Dios, interferir, interrumpir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Cúbrenos de la cabeza a los pies con tu preciosa sangre. Nuestra garganta, Señor, que siempre te la encomiendo, que tú suavices, Señor, mi garganta, la lubriques y que tenga sentido, Señor, lo que hemos de hablar en este día. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Hoy estamos un día más en el cual el Señor nos permite poder compartir el mensaje de su palabra, poder llevar a cabo la comisión que nos ha dado, porque Él nos dio una comisión y era ¿de qué? De ir y hacer discípulos a las naciones. Dice, predicar el evangelio. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Estamos en tiempos cruciales, en tiempos fidedignos, en tiempos en el cual el Señor quiere ministrar su corazón, pero Él necesita un corazón dispuesto, un corazón aceptable, un corazón que reciba la palabra de Dios. Así que esta mañana yo quiero hablar algo que hablé el día de ayer en la noche, con los que nos reunimos noche a noche para estudiar la palabra. Hablaba sobre la identidad, hablaba sobre el carácter, la identidad de quién, de aquellos que son llamados hijos de Dios, aquellos que son llamados a un liderazgo en sí. Sobre eso quiero hablar yo hoy. Y me voy a trazar en lo que dice Josué, capítulo 1. Un líder, ejemplo, como ser humano falló, pero realmente esa es la actitud, el carácter que Dios quiere con nosotros. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. O sea que el territorio que Dios les estaba dando a los israelitas era grande, porque dice desde el Éufrates, habla desde el Líbano, toda la tierra, dice,
de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. O sea que era inmenso, inmenso lo que iban a heredar. Usted y yo, nosotros vamos a heredar la patria celestial. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Somos el linaje de Cristo. Hemos hablado de Romanos, que para que usted sea parte de ser hijo de Dios, usted necesita morir a sus deseos, a sus pasiones, a lo suyo, y darle lugar al Espíritu de Dios, que va a trabajar en usted para que usted sea eficiente en la obra de Dios. Nosotros necesitamos ser eficientes en la obra de Dios, pero necesitamos pasar por diferentes etapas de nuestra vida. Necesitamos quebrantar muchas cosas en nuestro ser interior, y eso lo podemos lograr con el precioso Espíritu de Dios. Aquí Josué habla, Dios le está hablando a Josué, quien va a tomar el lugar de Moisés. Habla de dos personajes, Moisés y Josué. Y yo quiero hacer énfasis porque estamos hablando de identidad, estamos hablando de carácter. Y Moisés tenía el carácter en cierta forma, pero Moisés había sido formado en Egipto. Moisés había recibido grandes estudios porque se había criado en el reino. Moisés no sabía de necesidades. Moisés no sabía quizás sujetarse al rey, sí, sujetarse a la autoridad real, sí, pero no, tal vez miraba por debajo de sus pies, tal vez estoy diciendo yo en mi manera de pensar, a los que eran de la ciudad, que no eran del reino, que no eran del palacio. Quizás él los miraba como personas inferiores. Pero Dios necesitaba un hombre así, que no tuviera heridas en su corazón, para llevar a su pueblo que había sido herido en Egipto. El pueblo de Israel había sido maltratado, pero en sí el pueblo de Israel no había entendido el propósito de Dios, no se había identificado con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hablar hoy, la identificación de nosotros con Cristo, con el Señor, con nuestro Dios, con nuestro supremo Salvador. Entonces el pueblo de Israel no se había identificado como alguien que tenía valor. Habían sido heridos, lastimados, estaban creados a trabajos forzados, a disminución del alimento, aunque ellos en su dolor, en su amargura, miren lo que Dios quiere mostrar en esta hora, porque Dios va a hablar de liderazgo. En sí, una persona que está herida, una persona que está lastimada interiormente, no puede ser un líder eficiente, porque esas heridas le van a afectar en su caminar. Si no supo enfrentar la situación, como dice Santiago, que en las diferentes pruebas que nosotros pasemos, ahí es probada nuestra fe, a través de nuestra paciencia, el tiempo. Entonces el pueblo de Israel estaba dañado interiormente, necesitaba sanidad interior. Entonces Dios ocupa a Moisés, pero Moisés en sí no logra pasar al pueblo a la tierra prometida, porque en sí Moisés tiene problemas con su carácter. En sí Moisés batalla con su carácter. Si ustedes recuerdan, Moisés, cuando Dios le iba a dar las primeras tablas, él baja porque ya Dios sabía lo que estaban haciendo allá. Aarón había hecho un becerro de oro. Él desciende y cuando ve al pueblo idolatrando a este becerro, Moisés se enoja, y eso es bueno porque es un celo por la casa de Dios. Pero en sí él viene, quiebra las tablas. También era a propósito de Dios, porque en esas tablas estaba descrito de que aquel que hiciera lo que ellos estaban haciendo tenían que morir irremisiblemente
Entonces ya la condenación, la condena para ellos ya estaba en esas tablas, y al presentarlas Moisés, o sea que tenían que morir. Pero no, al quebrarlas fue un acto de parte de Dios para darle una oportunidad al pueblo de Israel a no ser exterminado. Pero viene Moisés, quiebra las tablas, deshace el becerro de oro y les da a tomar esa agua al pueblo de Israel. Carácter. Había sido moldeado en cierta forma, pero Dios quiere moldear todo nuestro carácter, todo nuestro ser. ¿Por qué no entra Moisés a la tierra prometida? Carácter. Carácter significa mansedumbre. Y aún Dios dice, no he visto hombre tan manso como Moisés. Porque Dios miraba en otra perspectiva la vida de Moisés. Y él dice, no he visto a otro hombre tan manso como Moisés. Y Moisés les dio de tomar a ellos agua del becerro. Y aquí Moisés, cuando le exigen agua nuevamente, Moisés dice que en lugar de ir humildemente, la mansedumbre no se notó en Moisés. Golpeó la roca, y usted sabe que la roca representa a Jesucristo. Golpeó a Cristo. No le dio la honra, y eso le evitó a él entrar a la tierra prometida. Su carácter. ¿Cómo está su carácter y cómo está mi carácter para poder ser usada en el reino de Dios? Dios entonces ahora utiliza a un hombre que sí tuvo padecimientos juntamente con todo el pueblo de Israel, pero un hombre que no dejó que su corazón se llenase de amargura en el maltrato que tuvieron en Egipto, sino que fue un hombre que supo enfrentar las situaciones. Y por eso Dios le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Aquí Josué había sido servidor de Moisés, pero anteriormente Josué había sido un esclavo. En Egipto, Josué fue un esclavo. Aprendió la esclavitud, y usted sabe que es un esclavo. Un esclavo no tiene voz ni voto. El esclavo tiene que hacer lo que le dicen. Si quiere o no quiere, él lo tiene que hacer. Esa se llama esclavitud. Él fue esclavo del faraón, vivió todo eso, pero algo que él hizo en sí fue que no guardó rencor en su corazón, no dejó que se ensuciase su corazón. Y ahora, cuando salen de Egipto, él decide ser servidor de Moisés. Un servidor es aquel que está dispuesto a ayudar al líder sin prejuicios, sin premeditaciones, sin tomar ventaja de nada, sino que él sabía que era ser esclavo, sujetarse. Y ahora quiere aprender de Moisés y le sirve a Moisés. Ahora es un servidor, ya no es un esclavo, ahora es un servidor voluntario. El Hijo de Dios que va a servir en el reino necesita conocer las partes de la vida. Si usted no ha pasado el proceso como lo pasó Josué, usted va a ser una persona altanera, altiva, arrogante, y si le dan un sitio de honor, usted se va a sobrepasar. Josué no iba a sobrepasarse porque Josué conocía a su pueblo y había vivido junto con su pueblo, conocía la necesidad de su pueblo. Esos son los grandes líderes. Me voy a ir un poquito atrás de este tema que hablé en una oportunidad atrás, y me gusta porque lo escuchaban, que hablaba una sierva de Dios sobre liderazgo, y ella decía que muchas veces nosotros miramos a nuestro liderazgo, le miramos sus talentos, sus dones, o sea, miramos la habilidad que ellos tienen, pero en sí
no valoramos sus actitudes, no vemos sus actitudes, no vemos su carácter. Y ese es el fracaso de muchas iglesias. Lo dije en un mensaje anterior, es el fracaso de muchas iglesias porque solo están enfocados en los talentos y los dones que tienen, pero en sí en su carácter quizás no va a ser el adecuado para llevar a cabo el liderazgo que se les dé, porque tiene que tener carácter de Cristo. El carácter de Cristo es mansedumbre, templanza. Recuerde, no podemos nosotros simplemente valorar o ver con nuestra vista física, sino que tenemos que verlo con la vista espiritual. Y algo que hablaba yo esta mañana era que Josué cometió un error, sí, como ser humano cometió, sé que era un gran hombre de Dios, pero cuando entran a conquistar la tierra prometida, Dios le da estrategias para conquistar Jericó, le dice el plan y todo, y llevan a cabo el plan de Dios y conquistan a Jericó. Pero según Josué pensó que era la misma estrategia con el siguiente enemigo, y no fue así. Era un pueblo pequeño, un pueblo fácil de vencer, un enemigo fácil de vencer, pero Josué se le olvidó pedir el consejo de Dios. Él decidió hacerlo a la misma manera de Jericó y no era así. Y cuando se enfrentan al enemigo tienen derrota, son derrotados por no consultar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Muchas veces ponemos liderazgos por la vista del hombre y no consultamos al Dios Altísimo. En mi país se llevaba a cabo lo de las células y nosotros teníamos que poner tomar nuestros líderes, y la sierva, que era mi líder, ella vio mucha gente talentosa, mucha gente con dones, y dijo, oh, ella está buena para mi liderazgo, porque allá nos pedían que teníamos que formar nuestro liderazgo. Al final del día, mi líder se da cuenta de que ella no consultó a Dios. Y cuando vino el primer problema, cada uno de estos líderes, su carácter no estaba formado, decayeron. Al primer obstáculo que tuvieron estas líderes, se decayeron, y ella al final se quedó sin líderes. Y ella dijo, nunca más voy a poner líderes basados en la vista de mis ojos. Voy a pedir consulta a Dios. Algo que Josué no hizo, consultar a Dios para poder ganar la batalla con los de Ai. Perdieron la batalla con un enemigo pequeño, todo por no consultar. Siervo y sierva de Dios, estoy hablando entre gente madura, y no solamente en el ámbito espiritual, sino que también en el ámbito de la tierra terrenal. Si usted va a buscar líderes y usted es un cristiano, pídale a Dios la dirección. ¿Por qué? Primero, a veces ponemos amistades muy cercanas a nosotros, porque son amistades. Las ponemos, o ponemos a familiares muy íntimos, o sea, nuestros familiares, o como le digo, amistades íntimas, las ponemos en el liderazgo porque son amistades. Decía la sierva que siempre en el liderazgo va a haber un traidor, como lo hubo con Jesús, Judas. Siempre va a haber un traidor, pero de eso aprendemos. Pero decía que si usted pone su familia o amigos cercanos, ellos tienen que diferenciar entre la amistad que tienen y el liderazgo que Dios le ha dado a usted. Ella decía, Jacob, Dios le cambió nombre, y me gustó cuando yo estaba preparando este mensaje, me gustó, porque yo dije, de verdad,
Jacob era su nombre. Dios le cambió al nombre de Israel, el hombre de Dios. Eso se llama ¿qué? Cuando Dios nos cambia de nombre se llama identidad. Jacob era el que había usurpado, el que había, muchos dicen de que él engañó, pero ya Israel era diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que está lo humano y está lo espiritual. Usted tiene que aprender que si usted puso liderazgo por compañerismo, por amistad, por familiaridad, tiene que saber, porque a veces la familiaridad y la amistad se cometen muchos errores porque no ven lo que Dios ha delegado en usted. No pueden mirar más allá como lo han visto a usted. Y esa gente tiene que aprender que hay un tiempo de Israel y un tiempo de Jacob. Hay un tiempo de la amistad, pero hay un tiempo en que usted es tomado por el Espíritu Santo y se tiene que guardar el respeto. O sea, tener el discernimiento cuando su identidad cambia a la identidad de Dios. En el liderazgo, porque la identidad de Cristo siempre tiene que estar en usted. Pero por poner nosotros este tipo de personas que no saben discernir cuando Dios está usándolo y cuando lo está usando como Jacob, el hombre común, y cuando lo está usando como Israel, el hombre de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que es el liderazgo. Dice aquí, Josué pasa a tomar el lugar de Moisés, pero Dios sabía que Josué estaba apto para ese puesto. Dios conocía el corazón de Josué y sabía que Josué no iba a actuar con ventajas, humillando al pueblo, no, porque él también había estado entre el pueblo. Dios sabía que Josué tenía carácter, porque había estado con Moisés, carácter de liderazgo, enseñado de parte de Dios. Y dice en el 1:2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando estamos en las manos de Dios, iglesia, Dios ha prometido pelear las batallas con nosotros. Cuando nosotros lo hemos puesto en primer lugar, cuando Él ha tomado el liderazgo primero en nuestras vidas. Porque lo hermoso es que Dios tome el liderazgo de nuestras vidas, lidere nuestra vida, lidere nuestro carácter, lidere nuestras acciones. Él tiene que entronarse en el trono de su corazón para que sea un buen liderazgo, para poder llevar a cabo con esfuerzo, con valentía, el trabajo de Dios. El trabajo de Dios no es cualquier cosa. El trabajo de Dios tiene que hacerse con diligencia, no con negligencia, porque a veces nosotros hemos hecho el trabajo de Dios negligentemente y eso nos perjudica en nuestra vida. Dice Jeremías capítulo 48 y su versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Aquel que hace la obra de una forma negligente, porque no vemos a Dios, porque no palpamos a Dios, porque no le tenemos más temor al hombre
que a Dios mismo, si usted le tiene más temor al hombre que a Dios, es un mal liderazgo. La obra de Dios tiene que hacerse con excelencia. Y lo dice también el apóstol Pablo allí en Filipenses, cuando él habla de que él no quiere hacer la obra de Dios. Dice en Filipenses capítulo 3 y su versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Quizás usted como líder, que fue llamado a ser líder, usted había gozado de grandes bendiciones, pero sepa una cosa, que cuando venimos a servirle a Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. La palabra dice: el que quiera ser mi discípulo, sígame, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Quizás usted poseía todas las cosas de esta tierra, dinero, todo. Pero para ser un buen líder de Dios tiene que negarse a todo eso, a servirle a Dios con diligencia, con amor, con gratitud. Porque si usted no sirve a Dios con gratitud, es porque todavía usted no entiende lo que es la justificación. El pago que Él hizo en la cruz del Calvario, usted no lo ha entendido y por lo tanto usted se comporta como es. Pero aquí decía el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. O sea que todo aquello que él tenía, fama, tenía posición en la tierra, porque era un hombre que tenía posición, era un estudioso de la ley, era fariseo, guardaba la ley, se juntaba con los de alto rango. Pero aquí dice el apóstol Pablo: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, siervo y sierva de Dios. ¿Cómo está sirviendo usted a Dios? ¿A medias? ¿O lo está sirviendo con excelencia? El que sirve con excelencia se niega a sí mismo, se niega a su buena vida que llevaba antes. Porque mientras estamos en la obra de Dios, somos procesados. Pasamos por el proceso. Por eso dice Santiago: pasamos por la prueba de la fe a través de la paciencia. Que tanto nosotros podemos soportar la prueba, pidiéndole a Dios sabiduría para poder enfrentar cada día lo que se nos avecina. Es dejar todo lo que yo estimaba por ganancia y ahora me rindo a Dios para hacer lo que, por la excelencia del conocimiento, dice el apóstol Pablo, de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por la excelencia del conocimiento. Él quería conocer a Jesús con excelencia. Y dice ahí mismo en el 9, en el 3:9 de Filipenses: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Porque nosotros trabajamos en nuestra propia justicia, pero no, Pablo decía, el apóstol Pablo decía: no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Él, que es por la ley, sino la que es por la fe. Él era fariseo de fariseos que creía en la ley, pero ahora él, después de haber escrito Romanos, carta, que es una carta de doctrina, él dice: por la ley de la fe, que no lo veo, pero le creo. Y porque le creo, le sirvo con excelencia. Pueblo de Dios, Dios llama a sus siervos a servir con excelencia, no mediocremente. Y dice: la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Porque solo cuando usted trabaja con excelencia va a conocer a su Dios. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección está hablando: ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Ya he muerto yo, y el que resucita en mí ahora es Él, en la resurrección en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero nosotros queremos un liderazgo donde nos den la honra, donde le estén diciendo todo el tiempo, oh, excelente su trabajo. No, a veces nos van a humillar, pero en la humillación es donde Dios se exalta. Nosotros cuando estamos en esa manera, nosotros queremos ser glorificados, pero el siervo de Dios no necesita la glorificación de los hombres, sino que necesita hacer la voluntad del que le envió a liderar en esta tierra. Por eso necesita el carácter de Cristo, porque Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él caminó con excelencia, sirviendo a su prójimo, humillándose, recibiendo reproches, desprecios, durmiendo en cualquier lugar. Él nos dio la muestra de un buen liderazgo. Entonces dice aquí, que habla de Josué: nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué no me va a poder hacer frente nadie? Porque Él va como capitán, como poderoso gigante alrededor nuestro. El que pelea la batalla es Cristo Jesús por nosotros. Cuando Cristo está en nosotros y ya no vive Vilma, sino que vive Cristo, nadie podrá hacerle frente. Porque ya no estará el carácter de Vilma, sino que estará el carácter de Cristo. Porque ya no será la identidad de Vilma, sino que será la identidad de Dios. Dijo Jesús cuando se iba a ir allí en San Juan capítulo 14. Yo me voy, pero no los dejo solos, les dejo al Consolador. No los dejo huérfanos. Él os enseñará toda verdad, toda justicia. Nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y dijo, pero viene alguien que es el príncipe de este mundo. No dijo, viene alguien que es el rey. Dijo, viene alguien que es el príncipe de este mundo, el diablo, y él nada tiene en mí. Satanás, para poder hacer algo, tiene que pedirle permiso al rey, porque él es simplemente un príncipe. Un príncipe que está ¿qué? El que tiene autoridad sobre de él, y la autoridad máxima es nuestro Dios, y nuestro Dios es el que dirige las cosas. Y si Satanás quiere hacer algo, tiene que ir al rey y pedir permiso. Pero cuando el padre ve a Vilma y mira que no es Vilma, que ya no es el carácter de Vilma, que ya no es la identidad de Vilma, sino que ahora ve que es la identidad de su hijo y el carácter de su hijo, entonces es cuando se cumple la palabra que dijo Jesús: Satán, el cual no tiene nada en mí. Cuando el enemigo ve la identidad de Dios, no se acerca. Podrá estar alrededor, pero no se va a acercar a ti ni a mí. Pero requerimos morir a nosotros y que sea Cristo reinando en nosotros. Pero dijo, ninguno te hará frente. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Morir a nosotros mismos significa la victoria. Darle lugar a Cristo significa la victoria. Caminar en Jesucristo significa ganar las batallas, porque Él es el que camina con nosotros. Hemos peleado las batallas en nuestra carne, en nosotros mismos, pero no en Él. Queremos ganar las batallas viviendo una vida desordenada, una vida todavía en enemistades, en pleitos, en contiendas, en disensiones, en celos, en iras. Ese era el pueblo de Israel, estaba amargado. Tristemente el pueblo de Israel estaba enfermo
de su corazón había enfermedad. Y un enfermo no puede ganar las batallas. Tiene que ir con el capitán, y ese capitán se llama Jesucristo, el que pelea las batallas por nosotros. Él dice: no te dejaré ni te desampararé, porque yo voy en ti. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre interior que es en Cristo Jesús, para que el enemigo no tenga nada en nosotros y no nos pueda tocar, porque no tendrá de qué acusarnos, no tendrá de qué condenarnos, porque Satanás es un acusador. Pero cuando tú caminas con el líder, el capitán del ejército, tu liderazgo va a ser de victoria. Tu liderazgo, vas a saber escoger la gente apropiada y vas a tener éxito, porque Él estará de tu lado. Y dice la palabra de Dios, le da una recomendación a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque para seguir a Cristo necesitamos de esfuerzo, necesitamos de valentía, ser valientes. Y dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le dice nuevamente: solamente esfuérzate y sé muy valiente. No tenemos que atemorizarnos, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor es Cristo Jesús habitando en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor. El perfecto amor hace que nuestro interior sea liberado, sea sanado, y nuestro interior tiene que ser, que en este momento, limpiado, y en él tiene que haber paz y gozo. Si el amor está en mí, va a haber paz y gozo. Y cuando están esas partes, yo voy a tener un acercamiento ¿a quién? A mi prójimo. ¿En qué? En paciencia, en bondad, en benignidad y en fe. Y cuando yo tengo ese acercamiento con mi prójimo, entonces el carácter resalta en mí, que es la mansedumbre y es el dominio propio. Un líder no puede ser un liderazgo que se afecta por cualquier cosa, que se deja afectar por cualquier cosa. Un liderazgo debe de tener mansedumbre y disciplina en su carácter, equilibrio en su carácter, que es la templanza. Tiene que tener equilibrio, que no se afecta por una palabra que le dicen. Eso me lo está diciendo el Señor a mí, me habla a mí como le habla a usted. Usted, para poder ser ese excelente líder, usted tiene que tener templanza, no desequilibrarse cuando le dicen algo que va a afectar su ego. Usted tiene que trabajar su interior para el acercamiento al prójimo a través de su carácter. Entonces le dice aquí: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. ¿Qué iba a cuidar Josué? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es la ley? La ley de su palabra, la ley de su verdad. Decía ahí, cuando leímos Filipenses, decía el apóstol Pablo: no hablo de la ley en común, hablo de la ley de la fe. La fe en Jesucristo. Lo leímos. Recuerde, Dios dice que no nos apartemos de su palabra. Su palabra es la que descubre las cosas que hay en nuestro corazón, la que refleja lo que hay en nuestro corazón, si está enfermo o está sano, si puede ser un buen líder y si puede hacer buenos líderes o tener buenos líderes en su liderazgo. Dice, por último dice, y ahí lo voy a dejar, en Josué 1:8, la recomendación de Dios. Un líder no se debe de apartar de la palabra de Dios. Un líder debe de escudriñar la palabra de Dios
meditar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Aquel líder que no lee la palabra no va a ser un buen líder. Porque aquí le da recomendaciones Dios a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra tiene que estar aquí. Yo decía anoche, de día y de noche tiene que estar la palabra. Estás en tu trabajo y tienes una dificultad. Tú hablas la palabra. Cuando tengas dificultades en tu trabajo, si tú lees la palabra, tú vas a tener la palabra precisa para hablarla. No la palabra de tu carne, sino la palabra de Dios. Va a haber meditación. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay personas que a veces vienen y quieren ofender o tocan el ego de nosotros. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, Él nos ha dado su palabra para que la hablemos. Si Dios dice que tenemos que tener templanza y viene alguien y nos quiere agredir, dice ¿la qué? La mansa palabra. ¿Qué dice? Aplaca la ira. Si alguien viene agresivo y usted le habla en mansedumbre, va a aplacar la ira de esa persona. Usted medita la palabra y la pone en acción. Libro Santiago práctico. La palabra es para accionarla en este tiempo. Es para practicarla de día y de noche. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en la iglesia, donde quiera que estés. Tienes que meditar en la palabra de día y de noche. Van a venir momentos difíciles, pero la palabra práctica va a hacer que tu vida sea diferente. ¿Y por qué práctica? Porque dice que la palabra esté en tu boca, porque dice también Deuteronomio, cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón sano va a hablar una palabra sana. Un corazón enfermo va a hablar una palabra enferma. Y dice, para que la guardes, o sea que la palabra debe de guardarse en el corazón como un tesoro, para que en el momento preciso pueda ser utilizada. Y por eso dice ahí, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Práctica. Guárdala para que la pongas en práctica cuando la necesites. Ese es un buen liderazgo. Ese es un buen líder. Un líder que sabe el momento preciso, que tiene guardada la palabra en su corazón y en el momento preciso es la palabra la que sale de sus labios. Y entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Tu camino ya no va a ser aquel camino espinoso. Y si lo es, tú vas a poder enfrentar el camino espinoso, empedrado, duro, porque tú vas a hacer que prospere a través de la palabra de Dios. Vas a encontrar dificultades en el camino, pero por la palabra vas a ¿qué? Hacer que prospere. Vas a hacer que tu camino sea próspero y todo te saldrá bien. Recuerda, iglesia, cuando nosotros hacemos uso de la palabra, va a ser nuestro liderazgo excelente. Y líder no es aquel que se siente superior. Líder no es aquel que humilla a los demás, que se siente prepotente e impone y manda. Un buen líder se pone al nivel de los suyos, conoce la debilidad de ellos. Y si ellos no pueden, Él les enseña. Él les enseña a caminar. Un buen líder es aquel que respeta, que sabe respetar a los demás
y no porque es líder lo humilla, porque habemos muchos líderes que humillamos a los demás, porque nos sentimos en un puesto. En la Biblia no hay puestos. En la Biblia no hay puestos, porque dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, sea servidor primero. El que quiera estar en mi reino, sea servidor primero. Líder es ser un ¿qué? Servidor de los demás. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Querido Padre Dios, te damos gracias, porque sé, mi Dios, que ha sido una lección muy eficaz para mi vida, Señor. Porque mientras yo doy la palabra, tú hablas a mi vida, hablas a mi corazón, me enseñas, Señor, y me dices que sea práctica, que no sea oidora olvidadiza, como dice Santiago, sino que ponga en acción tu palabra, que ponga en práctica tu palabra. Señor, ayúdanos a todos a poner en práctica tu bendita palabra. Satúranos de ti, de tu Santo Espíritu, y que en toda situación, Señor, vayamos a la intimidad contigo. Y si son muchos los problemas, Padre, que nosotros llevamos encima, los pongamos a tus pies. Nos desnudemos ante ti, Señor. Y en esa, Padre, en ese momento, tú nos puedas dar y nos puedas hacer entender sabiduría de cómo llevar a cabo cada situación en la cual nos veamos, Señor, envueltos. Gracias, mi Señor. Sigue trabajando en nosotros cada día y sana nuestros corazones, Señor. El pueblo de Israel no dejó sanar su corazón y todos quedaron, Señor, tendidos en el desierto. No entraron a la tierra prometida por su carácter, por lo enfermo de sus corazones. Y todo esto lo dejaste, Señor, para enseñanza nuestra, para que no hagamos lo mismo, Señor. Que sanemos nuestro corazón. Un corazón sano, Señor, hace corazones sanos. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Y si nos lo permite, pues nos seguimos viendo por este medio. Y si no, pues nos miraremos allá con el Señor si Él lo quiere. Amén. Gracias, Padre. Gracias.